el más democrático, en el que hay muchos jugadores que llegan al máximo nivel y no todos llegan por la misma razón. Es decir, hay algunos que no son buenos, voy a resumirlo mucho, pero no son buenos físicamente, son buenos en otros aspectos. Y hay otros que, gracias a ser, vamos a decir, superdotados físicamente, han podido ir tapando otros puntos que no han podido mejorar o que no han sabido mejorar o que no tienen ese margen de mejora. Tenemos que saber formar de manera integral. Y en un área, por ejemplo, como el área condicional, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Vale? Pues lo mismo también en el área técnico-táctica. Eso que sí vemos muy claro, trabajo de motricidad en ciertas etapas, cómo vamos progresando las cualidades tal y cual, pues eso también en el ámbito técnico-táctico e incluso en la utilización del espacio de táctica a nivel grupal también se puede aplicar. Ahí es, en eso creo yo. No creo tanto en el especialización temprana o multideporte. Creo en cómo aplicamos en base a la etapa formativa y madurativa del niño o de la niña la enseñanza del trabajo, por ejemplo, de un deporte colectivo, de la comunicación, del adversario yo, etapa de centración, descentración, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las metodologías o las herramientas que tenemos para que en las diferentes cualidades y necesidades que requiere el fútbol pueda mejorar? Yo soy de los que trabajo en eso, en el cómo hago mejorar al jugador, y para eso hay que saber también evaluar no solamente al jugador, sino el proceso de lo que estoy aplicando con el jugador. Y ahí, para mí ahí está la clave. Y luego algo muy importante, tiempo. Un proyecto requiere de tiempo para que nos dejen trabajar en base a la cultura que desde la propia sociedad y el club podamos desarrollar. Pero claro, son una serie de factores que cuando implantas proyectos en diferentes países y de diferente manera, pues te das cuenta que el éxito ¿dónde está? En que realmente tengamos claro cuál es el punto de partida, a dónde podemos llegar con los recursos que tenemos y el tiempo que nos dejan para poder implantar los proyectos. Welcome to FSI Talks, where football experts from around the world share practical and updated knowledge with the FSI community. Buenas, bienvenidos a la FSI Talk. Soy José Antonio Acián Clemente, director académico del FSI Lab. Además, soy profesor de la Universidad Pablo de Olavide, dando la asignatura de fútbol y entrenamiento. Y bueno, mi experiencia en fútbol va vinculada al Betis. He estado trabajando durante muchos años como preparador físico, director del área de rendimiento. Además, he trabajado en el Wuhan Citadel en China. Y bueno, hoy os traigo un podcast con dos fenómenos para hablar un poco de lo que es el rendimiento, el desarrollo del jugador joven, de la formación, el desarrollo en jóvenes jugadores. Y para ello tenemos a dos profesores del FSI. Uno de ellos es Gary Fullaondo, que es fundador de la empresa Game Sport, además de consultor de metodología en muchísimos clubes a lo largo del mundo. Y Miguel Alonso, que es actual jefe de rendimiento del Olympique de Marsella. Tanto, bueno, Gary, Miguel, daros la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Sí, gracias a vosotros, de ti, fenómeno, José. Lo primero que me gustaría es, bueno, sabiendo que vamos a hablar un poco del desarrollo del joven jugador, el desarrollo del talento, lo que me gustaría era que un poco introducierais vuestra experiencia, vuestro background, para conocer un poco más que las personas que nos están escuchando, las personas que están al otro lado del podcast, ¿no? Os conozcan un poco más y sepan más de vosotros para un poco situaros. ¿Me podéis hablar un poco de vuestra experiencia? Bueno, pues yo soy Gary Fullaondo, un tío de 50 años que lleva ya pues 36 años en esto del mundillo del fútbol, que empezó con 14 a entrenar críos que tenían 6 7, que tuve la gran suerte de estar con ellos 7 años y que me he dedicado toda mi vida a buscar método, a plantearme cómo hay que enseñar fútbol a los niños, a las niñas en función de las diferentes etapas. Eso que como alumno de diferentes asignaturas pues he tenido siempre, pues bueno, pues que he estado llevando toda mi vida pues en la maleta mía de cómo crear esas formas de enseñar, y es lo que me ha dado, bueno, pues lo que soy, ¿no? Pues un entrenador de fútbol que se convierte en metodólogo, que ha estado 11 años como entrenador en fútbol base, 7 años de preparador físico, segundo entrenador en equipos semiprofesionales, 6 años pues como director de cantera responsable de metodología de un club como el Athletic Club de Bilbao, y que luego pues después de todo eso pues lleva 13 años pues con su propio proyecto, que es el de Kimet Sport, pues implantando proyectos de formación por el mundo, ayudando a otros y a otras a crear sus propios modelos de juego, sus propios modelos de formación, sus propios procesos para implantar en los diferentes clubes, países, federaciones o gobiernos. Y que bueno, pues un tío que disfruta en el día a día pues de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. Muchas gracias, Gary. Yo soy un Miguel, poco más cuéntanos un joven. poquito de ti. Yo soy un poco más joven.
Yo tengo 45 años y a los 18, 19, nunca sé exactamente, empecé también a entrenar, estaba haciendo yo TAFAT en aquel momento, tuve que hacer las prácticas decidí hacerlas en un equipo de fútbol porque yo ya jugaba en su momento y decidí que aquello era lo que más me gustaba. Entonces, la dificultad estaba en, quizás no a esa edad, pero sí antes yo ya sabía que quería dedicarme un poco al entrenamiento, pero no sabía ni cuál era la formación que había que hacer, ni cuál era digamos, el itinerario a seguir. Entonces, bueno, después, mientras me formaba, estaba entrenando. No tengo hechos los cálculos de cuántos años he estado en cada cosa, pero de los últimos 25 años he estado, calculo, 8 o 10 en fútbol profesional y el resto, porque creo que es obligatorio, fútbol formativo. Y por ahí he empezado y ahora me encuentro otra vez ahí en un club profesional, después de haber pasado ya por Valencia, dos clubes fantásticos y enormes en cuanto a la dimensión. Y creo que es un background incluso que cuando te dedicas al fútbol formativo, incluso en academias de alto rendimiento, tienes que entender que no podemos entrenarlos igual que a los jugadores profesionales, aunque podamos hablar de diferentes categorías o diferentes niveles de alto rendimiento. Entonces, eso es un poco lo que me ha llevado bueno, a fuerza de también estudiarlo y formarme en esto, y ahora por la obligación de mi experiencia, tener que convertirme en un poco un experto en el entrenamiento de jóvenes. Bueno, no se me ocurre, si tuviera que diseñar el cartel, no se me ocurre mejor cartel, ¿no? Para hablar de fútbol formación, ¿no? Un poco ya que habéis presentado, la experiencia que tenéis en los clubes en los que habéis estado, bueno, en las diferentes o los diferentes roles que habéis, en este caso, desempeñado en esos clubes. Yo creo que para hablar de fútbol formación, para hablar de desarrollo del talento, del joven jugador de fútbol, ¿no? Jugadora, que es tan importante y que a veces olvidamos, y como ha dicho Miguel, un poco no tenemos que entrenarlo igual. Bueno, a lo largo de este podcast vamos a hablar de diferentes temas, pero yo creo que la primera pregunta que se me viene a la cabeza, que creo que es casi obligado, ¿no? Y sobre todo ahora que vamos viendo jugadores de un desarrollo muy prematuro, jugadores que llegan a la élite muy jóvenes, ¿no? Caso de Lamine Yamal, caso de Gavi, ¿no? Algunos muy recientes y que nos llegan en este caso nos cogen muy de cerca porque están en la actualidad sonando mucho. La primera pregunta que os lanzo y que me gustaría que me contestarais es si el talento, en este caso el jugador élite, ¿cómo diría? ¿El jugador, en este caso élite, nace o se hace? ¿Qué porcentaje le damos a cada una de las partes, ¿no? Que creo que es muy importante cuando, cuando hablamos de estos jugadores que cada vez, como digo, y me repito, llegan tan pronto a la élite. ¿Qué pensáis un poco sobre esta cuestión? A mí me ha hecho gracia que No, los dos no, hemos sí. puesto la misma cara, Sí. Gary. Los dos hemos ¿Vale? sonreído. Me ha hecho gracia, los dos hemos Sí, sonreído por la pregunta, pero es que, sí, claro, es la sí. pregunta de siempre. Es una pregunta que está ahí siempre y yo creo que es buena para Claro, claro, empezar, claro. que es el momento de decir, Yo, oye, ¿qué yo no, yo, pasa aquí, ¿no? yo Con nunca, estos jugadores. yo nunca me corto con esta pregunta, ¿vale? Porque al final, no sé si por la edad o por qué o por la experiencia, ya suelo decir con cariño y con respeto lo que siento siempre, ¿no? Y mira, José, me es igual si nace o si se hace. Lo que tengo claro es que hay una serie de cualidades que es un talento innato que se nace con ellas. Pero lo que siempre digo es, no podemos decir que el jugador de élite nace y ya está. No, no, no. Si es que el jugador se le puede hacer mejorar. Otra cosa es qué porcentaje de mejora tengo yo o cuál es el punto de partida para que ese jugador o esa jugadora puedan mejorar. La clave está ahí. El tener la capacidad de saber detectar el talento, de saber detectar en cada una de las diferentes cualidades que requiere un jugador o una jugadora y en los diferentes puestos y en los diferentes modelos o formas de jugar, saber cuál es el punto de partida y cómo hacerle mejorar para poder optimizar su rendimiento. Evidentemente, cuando estamos hablando de etapas competitivas o de etapas o niveles competitivos, perdón, o niveles recreacionales, pues esto ya pierde importancia. ¿Por qué? Porque el objetivo del fútbol es otro. Pero cuando hablamos del rendimiento, la clave es saber evaluar el rendimiento. ¿Y cuál es la pega? Que creo que evaluamos mucho y muy bien todo el ámbito condicional, funcional, preventivo y demás. Pero ¿y dónde está el aspecto técnico, táctico, que tanto marca la diferencia en los jugadores de máximo talento y de menos, ¿no? Yo creo que la clave está en eso. ¿Qué pasa? Que Messi no puede mejorar o Messi no ha mejorado en todos los años evolutivos que ha tenido y es el jugador posiblemente con más talento que conocemos en los últimos años. Pues claro que ha mejorado. Ahora bien, ¿cuáles son las metodologías o las herramientas que tenemos para que en las diferentes cualidades y necesidades que requiere el fútbol pueda mejorar? Yo soy de los que trabajo en eso, en el cómo hago mejorar al jugador y para eso hay que saber también evaluar
no solamente al jugador, sino al proceso de lo que estoy aplicando con el jugador. Y ahí, para mí ahí está la clave. Claro, yo siempre pongo el ejemplo de, además tú has mencionado a Messi, si Messi en vez de nacer en Rosario hubiese nacido en el medio del Amazonas, probablemente no sería Messi, aún con la misma genética. Hay un ambiente, un contexto que lo ha desarrollado, que lo ha ayudado a desarrollar, no solo en Barcelona cuando llega, sino previamente a esa etapa. Por suerte nosotros tenemos un deporte, creo, el más democrático, en el que hay muchos jugadores que llegan al máximo nivel y no todos llegan por la misma razón. Eh, es decir, hay algunos que no son buenos, voy a resumirlo mucho, pero no son buenos físicamente, son buenos en otros aspectos. Y hay otros que, gracias a ser, vamos a decir, superdotados físicamente, han podido ir tapando otros puntos que no han podido mejorar o que no han sabido mejorar o que no tienen ese margen de mejora. Entonces, pues un poco como dice Gary, pues me da igual. Cómo lo hacemos es más importante probablemente, porque si no sería, ¿por qué hay países que tienen un volumen de niños mayores que otros y en cambio no tienen genéticamente esa predisposición para jugar al fútbol? Pues porque a lo mejor no es un problema genético. ¿Por qué Estados Unidos, teniendo más niños que España, no saca futbolistas para jugar en primeras divisiones de las primeras grandes ligas? ¿Por qué Brasil sí? ¿Por qué Argentina sí? ¿Por qué Australia no? Entonces, eh, quizás no sea tanto un problema de ese tipo, sino qué condiciones ponemos en marcha o qué condiciones ponemos para que esa capacidad se desarrolle. Mira, Por lo yo tanto, si me yo creo que dejas, tiene un valor importante lo que hacemos nosotros. Sí. José, yo si me dejas, con lo que ha dicho Miguel, allá toca un punto genial y es lo que a mí me ha aportado el proyecto de Kimet, viajar por el mundo, implantar proyectos en más de 30 países. Y ha puesto el ejemplo de Estados Unidos. Yo cuando llegué a Estados Unidos, país campeón del mundo en fútbol femenino, yo habiendo sido entrenador de las chicas del primer equipo de Atleti hace muchos años durante un tiempo, ¿cuánto ha evolucionado y cómo ha cambiado el fútbol femenino en España y en qué poco tiempo? ¿Por Mm. qué es? ¿Porque el talento genético es diferente, etcétera, etcétera? No, porque la cultura futbolística que hay en ese lugar donde de repente las mujeres han empezado a jugar al fútbol, algo que en Estados Unidos ya hacían, pero como culturalmente no entienden la forma de entender el fútbol, de entrenar, incluso la percepción táctica que tanto nosotros sí tenemos, pues ha hecho que de repente esto, boom, evolucione. Una cosa es el talento, pero otra cosa es luego cuáles son las herramientas que ponemos en marcha para que mejore el talento, sea del punto de partida que sea. Y eso cuando viajas y ves el punto de partida diferente en cada uno de los contextos y países, pues ves y te das cuenta que no solamente es, como ha dicho Miguel, en los diferentes parámetros cuál es el punto de partida del talento, sino que incluso cómo hacemos socialmente o deportivamente para hacer que eso cambie y mejore. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que sí, que al final esta pregunta está muy relacionada a lo que es a lo que es nuestro deporte, la complejidad que tiene el fútbol, que yo creo que personalmente que es si no el deporte más complejo, uno de los más complejos seguro, donde al final existen muchos ámbitos que tienes que, bueno, que te pueden llevar a ser un jugador élite, como en este caso hemos hablado del aspecto técnico-táctico, el aspecto físico, el aspecto psicológico, ¿por qué no? La capacidad táctica creo que es brutal. O sea, jugadores que muestran un desarrollo táctico, aprenden a un desarrollo táctico, un desempeño que les hace llegar a élite cuando a lo mejor no son los mejores en los otros ámbitos. Y creo que ahí es donde cobra importancia esto que estamos hablando, ¿no? Y que Gary la ha comentado, ¿no? ¿Cómo no van en este caso, cómo no van a mejorar los jugadores de máximo nivel, ¿no? Vemos muchísimos entrenadores que tienen mucha influencia en el juego, mucha influencia en sus jugadores, y yo creo que es un poco la primera idea que tenemos o el primer mito que tenemos que un poco derribar, ¿no? Cuando hablamos que a los jugadores buenos no hay que molestarlos, que a los jugadores hay que dejarlos, en este caso, fluir, ¿no? Como se lleva ahora una palabra muy de moda. Y creo que es muy importante lo que estáis hablando, ¿no? Todo lo que hacen, no nosotros, sino todos los entrenadores que están en formación, todos los entrenadores que están en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede ser en una categoría, en este caso, de una academia o jugadores profesionales incluso. Y creo que es muy importante eso que estáis comentando, ¿no? Creo que puede haber un componente, o hay un componente genético, por supuesto, pero creo que donde tenemos que profundizar es en ese componente de enseñanza, en ese componente de aprendizaje, en facilitarle esos contextos que le permitan al jugador crecer y como ha hablado Gary, ¿no? De dónde partimos, de cuál es ese inicio para poder desarrollar. Y si ahora, bueno, un poco vinculándolo a esto que estamos hablando, ¿no? Si tuviéramos que hablar
bueno, si nos metemos ya en un contexto, como habéis trabajado los dos, contextos de academias profesionales, que bueno, sabemos que tienen unos contextos determinados, unas características determinadas, ese tipo de contexto. ¿Cuál creéis o qué os ha llevado vuestra experiencia a pensar que debe de ser un modelo ideal dentro de una academia profesional? ¿Qué características debería tener, ¿no? Cuando si queremos o aquellas personas nos escuchen estén a lo mejor en cargos directivos o en la posibilidad de desarrollar modelos dentro de una academia? ¿Qué aspectos creéis que debe tener digamos, una buena academia para lo que es el desarrollo de esos jugadores en ese proceso de llevarlos a la élite? Yo diría que hay un porcentaje de elementos que deberían, bajo mi punto de vista, ser iguales en cualquier academia del mundo. Tienen que ver con aspectos que, sobre todo en cuanto a la capacidad de aprendizaje o los métodos de aprendizaje o la forma de aprendizaje de un niño según qué edad. No sé si difiere mucho de un niño ruso, de un niño búlgaro o un niño uruguayo. Un cerebro humano funciona de una forma concreta según qué edad. Y según qué edades creo que no debería variar mucho. Luego, cómo lo aplicas en el campo es diferente, probablemente, porque antes Gary comentó el ADN, nosotros hablamos de identidad, que al final no deja de ser lo mismo. La identidad de un club, la identidad del ADN de un club, de una región, de un país, te obliga a jugar de una forma. Y si tienes que jugar de una forma, probablemente tengas que entrenar de una forma concreta o diferente a otros lugares. Pero en líneas generales, mi sensación es que eh, tiene que ser diferente, tiene que percibirse que entrena diferente un equipo sub-12 de un equipo sub-17. Y cuando yo la percepción que tengo, esta es una opinión personal, es que se ha puesto en valor que un equipo sub-17 o que un equipo sub-10 entrene igual que al equipo sub-12, perdón, sub-17, cuando en realidad, bajo mi punto de vista, ni los contenidos deberían ser iguales de entrenamiento, ni por lo tanto, ni la metodología y procedimientos en el campo en el entrenamiento deberían ser los mismos. Por eso, para mí hay unos elementos que son comunes, que podrían ser comunes, no sé cuánto porcentaje, no lo sé, pero luego hay uno que tiene que adaptar al club. Yo no puedo trabajar igual aquí que en Valencia y mi escuela de fútbol en Moaña, que la fundé en 2020, se entrena diferente a cómo entreno aquí, porque aquí son jugadores de otro perfil, incluso de otra raza, con otra cultura y que viven en una ciudad que es totalmente diferente a cualquier otra ciudad de Europa. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta cuando formo a estos futbolistas. No sé si Gary está de acuerdo, ¿eh? Hacía así con la cabeza. Sí, sí, no, hacía que sí, porque encima estoy de acuerdo y me ha molado eso de Moaña, porque yo también me ha tocado Moaña, no tanto en el contexto del fútbol, más en el contexto de otros deportes, pero mira, Bien de me ha molado remo, seguro. saber eso del remo, por eso que yo, los vascos del Cantábrico, somos muy de remo también y me ha tocado lo de Moaña. Sí, sí. Verás, José, yo creo que el primer parámetro determinante en cualquier proyecto formativo, sea del índole de rendimiento que sea, es el qué, el método. Tenemos que tener claro qué modelo de formación queremos implementar para formar los jugadores y las jugadoras, es decir, qué perfil de jugadora buscamos, qué hay que entrenar en el fútbol. Yo siempre digo, hostia, hacer una tortilla de patata, todo el mundo sabemos ir al supermercado a comprar los ingredientes. ¿Y qué hacen falta? Hostia, patatas, huevos y aceite. Luego igual le echamos sal, igual le echamos pimiento, igual le echamos cebolla, pero luego con esos ingredientes sabemos cómo cocinarlo. Y la pregunta es, ¿y cuántos ingredientes hacen falta para formar un jugador o una jugadora de fútbol? Y ahí la peña se pone a hacer así en cualquier país del mundo y dice, pues. Yo no puedo ir al súper a comprar lo que se me ocurra para hacer una tortilla de patata. Yo no me puedo sentar con mi ordenador a planificar no sé qué lo que se me ocurra para formar jugadores de fútbol orientado al máximo rendimiento o no, para tener una escuela. Te falta método, para mí 104 cosas. Y según el modelo de juego, entonces, perfil de jugador, modelo de formación, qué perfil, qué hay que entrenar, cuánto en cada etapa, lo ha dicho Miguel, no se puede entrenar lo mismo. Es decir, igual que para hacer funciones de segundo grado, primero hay que aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Hostia, para jugar al fútbol como jugaba Guardiola en el Barça hace no sé cuántos años, pues primero hay que saber ocupar el espacio, orientación periférica, percibir antes de recibir, ¿vale? Entonces, cuando tenemos claro esos planes de entrenamiento, esos macros, con esos mesos, con esos contenidos, con esas tareas para llegar a la sesión, ¿qué proceso lleva? Pues sabemos que en el club hay que tener un modelo de formación,
que a partir de una edad ya es importante el modelo de juego con el ADN o identidad que plantea también Miguel. Para eso luego que hacen falta, hostia, docentes que sepan aplicarlo de manera efectiva, porque si tienes método pero no tienes docentes que lo apliquen, ¿dónde están los técnicos si no esto? Luego canales de comunicación, ¿cómo narices organizamos el club para que todos vayamos en la misma onda, en la misma ola? Luego recursos para tener control de todo lo que estamos haciendo, no solamente valorar al jugador y a la jugadora, sino al propio proceso. Y luego algo muy importante, tiempo. Un proyecto requiere de tiempo para que nos dejen trabajar en base a la cultura que desde la propia sociedad y el club podamos desarrollar. Pero claro, son una serie de factores que cuando implantas proyectos en diferentes países y de diferente manera, pues te das cuenta que el éxito ¿dónde está? En que realmente tengamos claro cuál es el punto de partida, a dónde podemos llegar con los recursos que tenemos y el tiempo que nos dejan para poder implantar los proyectos. Y eso cuando haces un trabajo como el que hago yo, que eres asesor de mucha gente o de muchos proyectos a la vez, ¿qué ocurre? Pues que te das cuenta que para implantar esto que estás planteando es determinante. Luego, ¿qué hay que hacer? Joder, pues tener profesionales para que realmente eso se pueda desarrollar, ¿no? Y esa es la clave. Ahora bien, también es lo bonito. Y luego, como siempre, pues lo que en unos sitios vale, en otros, pues no siempre vale de una misma manera, ¿no? Pero como el propio equipo, ¿no? Totalmente. Al final, bueno, habéis hecho un resumen de lo que es, en este caso, muchísima información, muchos años de experiencia. Yo creo que es clave, ¿no? Dejar claro que crear un modelo, ¿no? de formación, que desarrollar un jugador no es ponerlo a jugar por jugar. Creo que tiene que haber un proceso reflexivo, creo que tiene que haber en este caso, una adecuación de objetivos, de contenido, como estáis hablando. Creo que que tenemos que hacer, en este caso, ver a los entrenadores y a las personas que están en formación que cada jugador necesita una cosa, que cada momento necesita una cosa, ¿no? No tenemos, oye, esto me ha servido a mí porque yo he entrenado A o me ha ido bien y he sido campeón de y esto ya es una receta que vale para siempre. Yo creo que tenemos que invitar a esa reflexión, ¿no? A entender en qué momento estamos y hacia dónde no queremos ir o qué objetivo nos marcamos para poder conseguirlo. Creo que eso que habéis dicho es muy interesante y desde aquí yo lanzo un poco una reflexión para todos los que nos escuchen, que estén en formación. Ya os digo, al final estamos hablando de formación, pero lo podemos llevar a cualquier contexto. Y es que tengan ese proceso de reflexión con todos esos aspectos que habéis estado comunicando, ¿no? Había hablado los dos de un tema o había dicho la palabra identidad, que la he apuntado para relacionarla muy bien con el siguiente, la siguiente una de las preguntas que tenía aquí, ¿no? Que os la voy a lanzar, que es, cuando hablamos de identidad, en este caso dentro de un modelo formativo, otro de los top y de los mitos, ¿no? De las preguntas que siempre nos hacemos es qué relación tiene que tener esa formación con el primer equipo. Hablando de equipos profesionales, ¿qué pasa? ¿Tenemos que entrenar como el primer equipo? ¿Tenemos que preparar a los jugadores para que si el primer equipo tiene diferentes modelos esté adaptado? ¿O cómo pensáis que es mejor en ese caso o en esa búsqueda ideal del proceso formativo, qué pensáis que es mejor? Con con toda la complejidad que esto conlleva, ¿eh? Dentro de bueno, de todos los contextos que podemos encontrar, bueno, los cambios que hay en la élite, por supuesto, por el tema de resultados, con toda esa complejidad, ¿qué pensáis vosotros que en este caso, cómo lo enfocaríais desde vuestra experiencia? Bueno, pues mira, yo te planteo muy claro. Al final, ¿cuántos clubes realmente se pueden permitir el lujo de jugar en el primer equipo como realmente quieren siempre, ¿no? Eh, pues si analizamos realmente cuántos clubes pueden fichar todos aquellos jugadores que se adaptan a su modelo de juego o a la idea de modelo de juego que tiene el primer equipo o el de entrenador en este caso, pues igual no todos podrían tenerlo. Pero yo te hablando la siguiente pregunta. Verás, yo estaba en Sevilla y hace 2 días, después de 40 años, el club de mis amores ha ganado por fin la Copa del Rey después de no sé cuántas finales que he visto y que he perdido, ¿no? Estaba Y claro que yo lo siempre decía, sacaban, ¿eh? Estaba claro que sacaba eso, ¿eh? eso se acaba seguro, José. ¿Y por qué lo Enhorabuena, digo? enhorabuena, Gary. García un montón, además y en tu tierra. Y en mi ¿Y tierra. por qué lo saco? Porque delante mío, allí donde estaba viendo el partido, tuve la gran suerte de vivirlo al lado del banquillo, pues había jugadores que se han formado conmigo en el Atleti. Jugadores que han debutado en Primera División con 17 años, con un entrenador como por ejemplo que conocéis todos muy bien, como Joaquín Caparrós, que tenía un modelo de juego muy concreto, un estilo de juego más directo, más vertical, con sistemas de juego o con estilos de juego más de incorporación.
¿vale? Más transversales. Y esos jugadores no solo se adaptaron al primer equipo perfectamente, sino que incluso tuvieron éxito y jugaron finales de Copa del Rey. Y luego vino Marcelo Bielsa, que jugaba exactamente a lo contrario. Sistemas de ocupación, abrir el campo, tener el balón, no directo, sino combinativo. Ni con uno ni con otro ganábamos finales, pero esos jugadores que se formaron con nosotros se adaptaron perfectamente a las dos formas de jugar al fútbol. Ahora la hemos ganado con otro modelo de juego que es más mixto, el de Ernesto. ¿A qué voy con todo esto? Yo creo que cuando jugamos, cuando formamos jugadores y jugadoras, tenemos que darles herramientas para que luego se puedan desenvolver en cualquier forma de jugar al fútbol, en cualquier modelo de juego. Y eso es lo que hace enriquecedora la formación, que les demos herramientas para que luego se puedan adaptar a cualquier modelo de juego. Por eso, ¿cuántos clubes realmente tienen marcada esa identidad desde la base hasta el primer equipo? ¿Cuántos realmente en el primer equipo no van a cambiar ese modelo de juego, pase el entrenador que pase? ¿Cuántos clubes tienen que el primer equipo, el entrenador se fija mucho en la base y tal y que cual? ¿Cuántos procesos tienen tiempo como para eso? Pues yo no creo que hay muchos clubes que tengan esa marca de identidad como un Fútbol Club Barcelona, como un Ajax, como un... Sin embargo, creo más en que formemos a los jugadores y jugadoras de manera integral para que se puedan tener. Ahora bien, otra cosa es que dentro del contexto formativo, la identidad de la idiosincrasia cultural que tiene el club y la sociedad y el arraigo, pues ese ya sí tiene que tener también un ADN, como por ejemplo cuando yo trabajaba con los Osasuna me decían, ¿qué perfil es el del jugador? Y yo les decía, ¿qué perfil? Decían, casta, casta. Ya, vale, pues casta, casta en muchos sitios. Pero claro, ese es el ADN navarro. Entonces, hagámoslos integrales para que puedan jugar de manera activa o reactiva, pero con ese ADN cultural, pero de manera integral. Y esa es mi forma de entenderlo después de, joder, pues de diferentes países y realidades, ¿no? Pero bueno, es mi forma de entenderlo. Yo empezaba antes diciendo que yo desde pequeñito quería ser profe de educación física, dedicarme a esto. Es como si yo con esta idea, a mí me dijesen, bueno, tú haces solo educación física, no tienes que hacer matemáticas ni química, ¿no? Es como si uno dice, yo quiero ser escritor y tú no haces ninguna cosa que no sea literatura y lengua. Entonces, pues un poco al hilo. Estaría mejor quizás ir llevándonos la contraria para que fuese más divertido. Pero en realidad creo que... Empezamos, Miguel, no hay problema, aunque sea de mentira. Sin problema. Pero fíjate, yo llevo aquí ahora 22 meses. Han pasado 5 entrenadores. ¿Para cuál de los 5 preparo yo a los jugadores? ¿No? Segunda cosa. eh, Nosotros, por ejemplo, en Valencia llegábamos y nos decían que el modelo vamos a decir, de entrenamiento y de juego era el eslogan era algo así como somos protagonistas desde la posesión del balón, algo así. Y tú, que todos aquí tenemos ya algunas canas, unos más que otros, todos nos cerramos los ojos y decimos, en Valencia, ¿cuándo ha tenido la posesión del balón y cuándo ha tenido éxito gracias a eso? Yo no lo recuerdo. ¿Cuándo ha sido exitoso y por qué? Es más, nosotros decimos, allá en Valencia, Valencia tiene una tradición que es que durante un año entero construyen una estructura increíble y la queman en una noche. ¿No? Es decir, que no sirve, que hay que volver a hacer otra vez. Pum, pum. Y eso te obliga a jugar de una forma concreta. Y aquí nosotros llegamos, por ejemplo, y el entrenador con el que coincidimos cuando llegamos es Tudor. Tudor hace muy parecido a Berizzo, que en su momento fue, vamos a decir, súbdito de Bielsa, pero hacía un marcaje individual a todo campo, presión alta, y eso a nosotros, sin conocer a nuestros jugadores, entre comillas, nos empujó a decir, bueno, pues es que vamos a tener que aprovechar esto y vamos a tener que ver cómo nuestros jugadores se enfrentan a un contexto como este, en el que tenemos que jugar con la defensa alta, vamos a ver cómo se comportan nuestros defensas, cómo se comportan nuestros centrales teniendo que gestionar el balón a la espalda, cómo se comportan nuestros atacantes teniendo que ser presionantes, teniendo que ser agresivos. Y a nosotros nos dio un contexto formativo fantástico. ¿Por qué? Porque en realidad eso es lo que casi nunca se entrena, ¿no? Casi todo el mundo entrena, pues como hemos dicho, a través del balón. Entonces, nos ayudó a tener una visión muy clara del perfil de futbolista que podíamos empezar a desarrollar. Este año, al contrario, este año la tipología de juego que además vino Marcelino y nosotros quizás con el equipo que está justo antes, que es el equipo reserva, el filial, quizás teníamos cierto interés en saber cómo va a jugar Marcelino para poder preparar a nuestros chicos para
si en teoría es un proyecto a largo plazo, ya visteis que no fue muy a largo plazo, por desgracia, ayudar a construir eso. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a un sitio en el que, por desgracia, no había cultura de formación, no la hay todavía, porque para eso hace falta tiempo, como decía antes Gary. Nosotros hablamos mucho aquí del reloj del tiempo, ¿no? Tú ves cuánto tiempo tarda una aguja en dar vuelta alrededor, una vuelta completa. Pues depende qué aguja. En el fútbol, primer equipo, van con el ritmo de los segundos. Y en sub-19 reserva, pues van con el ritmo del minutero. Pero nosotros en formación tenemos que ir con el ritmo de las horas, sin prisa. Entonces, por eso necesitamos que ahí abajo, en lo que aquí en Francia se llama la preformación, sub-15, 14, 13, etcétera, ahí tenemos que entrenar y enseñarles a leer, a escribir, tienen que saber de historia, tienen que saber las matemáticas, pero tiene que ir en orden, no puede ser las derivadas de segundo grado o las funciones complejas de matemáticas antes que la suma y la resta. Entonces, todos esos ingredientes nos van a dar argumentos para que cuando ya estén en lo que aquí en Francia se llama por formación, dentro de los centros de formación, sub 17, 19, 20, o reserva, tener los ingredientes, has ido al supermercado, has llenado el carrito y ahora decides con todo eso, ¿qué haces? Una tortilla, una paella, frijoles, no sé lo que vas a poder hacer, pero puedes decidir porque has llenado tu carrito de la compra con un montón de ingredientes. Y si no, si solo estamos pensando en lo que hace el primer equipo, como ha dicho, es que además estaba dicho los únicos dos clubes que creo que pueden, quizás ahora pensamos entre todos un poco más, y Ajax y Barça posiblemente son los únicos que tienen claro que el perfil es este. Y si no llegas al Ajax del primer equipo, vas a salir de aquí con la formación del Ajax. No vas a poder jugar en el Athletic Bilbao probablemente. Por supuesto, porque no puede jugar un holandés en el Athletic. Pero quizás tengas muy claro que el perfil de formación es este. Y entonces hay cosas que no has tocado. Y eso ya me gustaría a mí que todos los clubes tuviesen tan claro su camino de formación como el Ajax, ¿eh? Pero deja por el camino algunos elementos que pueden ser interesantes en etapas previas. Sí, totalmente. Sí, os lanzo esta pregunta porque, a ver, yo un poco por lo que te vas encontrando, ¿no? Cuando vas hablando con compañeros, cuando vas viendo modelos de equipo, parece que tenemos muy claro que en esas edades más tempranas, ¿no? En ese fútbol formativo que conocemos todos, en esas edades de sus 16, sus 15, ahí parece que es muy importante la formación, pero yo detecto, y no sé si estáis conmigo, en esto, en que cuando nos vamos acercando ya a etapas sub-18, nos acercamos ya al segundo equipo, los filiales, los equipos reservas, ahí parece ya como que la formación pasa a ser menos importante. De hecho, hay muchos clubes que incluso sacan esos equipos de la formación y ya buscan rendimiento, ¿no? Lo que entendemos por rendimiento, por resultado, como si al final el método no te llevara al resultado. Pero bueno, lo sacan de ese proceso de, bueno, un poco de lo que se va haciendo en edades más tempranas. Entonces, a mí eso siempre me ha chocado. Pues digo, oye, si tú consideras, como antes hablábamos, ¿no? De que tienes que tener buenos profesionales, de que tienes que darle buenos ingredientes, de que tienes que darle en cada momento lo que necesitan, porque en el momento clave, que yo creo que al final es, aunque todos son todos importantes, pero el momento donde tiene que dar el paso más importante y para el que llevamos trabajando X años, ahí lo sacamos y lo dejamos un poco, no, aquí resultado. ¿Qué os parece eso? No sé si habéis visto también clubes así, si encontráis esa situación. Al Sí, final, ¿qué ocurre? Perdona, dale, Miguel, dale, dale, perdón, dale, dale, dale. dale. No, no, Digo, nosotros, por no, ejemplo, verás que la vamos a liar. Voy yo. Digo, nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que hay en la preformación, estos de sub 15 hacia abajo, sub 16 en España lo hacíamos, el 90%, bueno, el 90% de la sub 16, de sub 15 para abajo, es casi el 100% del trabajo es dedicado a la formación del futbolista. Y la competición es, pues si quieres el examen del domingo para ver si esto que has podido entrenar lo aplicas o eres capaz de evolucionarlo contra otro equipo que viene, nosotros que somos un poco románticos, le llamamos, viene a entrenarse contra ti, ¿sabes? Luego cuando hablamos de los más mayores no vienen a entrenarse, vienen a ganarte, igual que tú vas a su casa a ganarles o vas al partido a ganarles. Ahora, lo que nosotros intentamos es la proporción de tiempo que le dedicas a la formación del futbolista o la formación, si quieres, del jugador y si quieres del equipo, varía a lo largo de este proceso de formación.
De forma que para mí es importante que haya a partir de su 16, su 15, su 17, etcétera, un cierto volumen de trabajo en la semana en el que tú preparas a tu futbolista para un partido concreto, en el que va a haber un escenario concreto, diferente probablemente a otros. Porque probablemente cuando lleguen al fútbol profesional se van a encontrar con eso. Es como cuando hablamos de si un futbolista debe aprender a ser suplente. Es que probablemente nunca va a ser titular indiscutible el primer día que llega al primer equipo. Tienes que aprender a ser suplente antes. Y eso es lo mismo. Bajo mi punto de vista, hay momentos en este penúltimo paso, como tú dices, o último paso, en los que tienes que saber que a veces vamos a provocar un escenario diferente al habitual, incluso a veces muy diferente al que estamos acostumbrados, precisamente para ponerte en dificultades y ver cómo pones en marcha todo esto que has aprendido previamente. A veces porque juegas contra equipos que son mejor que tú, ¿eh? Y no siempre eres tú el que domina. O a lo mejor tú tienes que dominar y en el escenario que yo quiero plantear, vamos a dominar, pero no vamos a tener la posesión de balón. Le vamos a dar el balón al rival. No, claro, no puedes dárselo a un rival que no sea capaz de dar 3 pases seguidos. Entonces, puede ser una buena semana para entrenar el contraataque, me lo invento, ¿eh? O la defensa en bloque bajo, como no sé, ejemplos, ¿eh? Entonces, para mí es imprescindible seguir acumulando volumen de trabajo y de desarrollo individual hacia el futbolista, pero en esas etapas hay un volumen de trabajo que creo que tiene que ser dedicado al equipo, ¿sabes? Y en este caso, pues a la preparación del partido, a la preparación de la competición, porque la competición hace parte, lo sabemos. Verás, yo estoy de acuerdo con los dos, ¿no? En lo que planteáis. Y yo aquí pongo un matiz que para mí es importante, ¿no? Yo creo que antes éramos muy de que la formación iba muy orientada al modelo de juego, al modelo de juego del primer equipo, al trabajo colectivo, a la táctica colectiva. El resultado es lo importante, al rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco hemos ido dándonos cuenta que el proceso es importante, es decir, que la formación de los jugadores, de los nanos, como decís ahí en Valencia, pues es importante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo creo que si bien ese contexto de etapas formativas lo tenemos muy asumido, lo que es lo que hablaba yo antes del modelo de formación versus el modelo de juego, es decir, formamos jugadores y luego ya con esos jugadores formados rendimos colectivamente en la competición. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, eso hasta la etapa cadete veo perfecto el modelo formativo y luego aplicamos el modelo de juego a partir de la etapa sub-15, sub-16. Ahora bien, una cosa es que yo planifique teniendo en cuenta el aspecto colectivo y que hay que enseñar a rendir en la competición colectivamente. Y otra cosa es que no estamos ya en etapa formativa, no, seguimos en etapa formativa. Otra cosa es cuál es el foco de la planificación. ¿Por qué? Porque yo sigo poniendo el foco de la planificación en el contexto competitivo colectivo, pero igual que en el ámbito del rendimiento, atiendo a la diversidad y a las necesidades individuales de cada uno de los futbolistas cada vez más, también tengo que tener esos picos de atención al proceso evolutivo de cada jugador, sobre todo cuando están en etapa pre-rendimiento, sub-17, sub-18, sub-19, incluso sub-23. ¿Por qué? Porque claro, si Muniain debuta con 17 años en el primer equipo con Joaquín Caparrós, no se ha acabado su etapa formativa, compañero, no, está en el alto rendimiento. Y sí, lo importante es ganar y ganar y ganar, pero compañero, que le faltan todavía horas de vuelo, que habrá que trabajarlas igual que si estuviese lesionado, o si tuviese un detent flojo, o si tuviese un tal o un cual. Ahí creo que es donde falla un poquito este proceso. Que cuando arrancamos ya con el contexto donde lo importante es la fase de rendimiento, sí, en el ámbito condicional, funcional y demás, sí, hay contexto individualizado, pero en el proceso evolutivo no hay, amigo. Ahí sí tenemos que seguir incidiendo en todo eso, porque todavía les quedan muchas etapas por quemar, que no han quemado. ¿Por qué? Porque posiblemente, bueno, pensamos que el rendimiento está ahí. No, el rendimiento desde los 16, 17 años hasta los 24, 25, 23, según la edad en el que ya cogen ese pico de madurez de rendimiento, hostia, ahí hay mucho que trabajar. Pero bueno, también culturalmente en cada sitio se trabaja de manera diferente, ¿eh? Y yo que también Ya, sé cómo trabaja Miguel con Marco y demás, en algunos sitios sí lo hacen mejor que en otros todavía. claro, ahí entra una cuestión, José, disculpa que te corto, pero entra una cuestión importante respecto a este caso de cuando un jugador que todavía no se ha formado, no ha acabado de madurar y sube al primer equipo, es sobre una cuestión importante que esto no lo hablamos normalmente, que tiene que ver con los egos. ¿Quién se ocupa de esto? Y luego hay una cuestión de la capacidad
Yo no digo que, lógicamente, un entrenador o un preparador físico o un staff de primera división no tenga capacidad para desarrollar a un futbolista. Otra cosa es, tiene el tiempo, porque su reloj va mucho más rápido, tiene el tiempo y voy a decir, el cariño por este desarrollo, o es algo que tiene que compartir con la gente que se dedica a eso dentro del club. Porque esa escalera debería ser una escalera de subida y de bajada, no solo de subida. Y debería ser una escalera suficientemente ancha para que pueda subir no solo el futbolista, sino alguien acompañándolo. Por eso aparecen en muchos clubes, y nosotros aquí ahora mismo, hoy en día, ahora mismo no lo tenemos, pero lo teníamos, es el responsable del desarrollo individual. ¿Ah? Y ese perfil tiene que estar cerca, bajo mi punto de vista, de ese futbolista. ¿Y dónde? Pues en el campo. ¿Dónde va a estar? Entonces, Totalmente. me reúno con él los martes por la tarde. Ya, pero es que no estás en ningún entrenamiento, pues porque el entrenador de turno no le gusta que haya satélites, no sé, o porque esa puerta cerrada, por ejemplo, no lo sé. No, es que a ese jugador que todavía está en ese proceso hay que seguir acompañándolo. Y es un proyecto de club. Y Totalmente. Sí, son sí, las sí. dificultades que nos encontramos, nos podemos encontrar en el día a día. Sí, estoy de acuerdo porque muchas veces vemos eso, ¿no? Cuando ya llegan a esas edades, ¿no? O tocan primer equipo, tocan ya la élite, ya parece que, como habéis dicho, ya es el producto final y ya no se puede mejorar, ¿no? Llegues como llegues. Si llegas con 16 años, has llegado con 16. Si llegas con 24, que puede ser caso de este caso que lleguen mucho más tardío, incluso ya en muchas academias que vemos que hay jugadores que son, en este caso los mantienen más edad y llegan. Pues, ¿qué pasa? Esos 6 años, esos 5 años de diferencia, esa formación, ¿qué pasa? Y yo estoy de acuerdo que al final es una preocupación, es un tema creo que cultural, creo que es una preocupación que tiene que tener el club de su cultura, de preocuparse por los jugadores que suben y bajan y que están ahí en esa etapa. Y creo que es importante que al final sea consciente que en todo momento se le puede aportar cosas a los jugadores. Creo que eso es muy importante. Pero claro, ahí viene la dificultad, yo creo que radica en uno de los componentes muy importantes, habéis dicho, creo que es uno de los limitantes principales que tenemos, que es el tiempo. Había hablado los dos de tiempo y más ahora que los jugadores carecen de tiempo de práctica, pasamos menos tiempo en la calle, por lo menos aquí en España, no sé, en Francia y en otros países que conocéis, pasamos de menos estímulos al final no reglado, como puede ser lo que digo, el jugar en la calle, el practicar, ¿no? Como hacía años en un contexto donde tú te tenías que desarrollar libremente sin alguien que te dijera cómo tenías que actuar. Y entonces ahí se me viene un concepto, ¿no? Que bueno, una preocupación que en este caso lo llevo a la especialización, lo entiendo como la especialización, pero esa falta de tiempo, ¿cómo pensáis que la podemos abordar? ¿Cómo pensáis que es importante o qué recursos tenemos como educadores, como formadores? ¿Qué recursos tienen los entrenadores para poder suplantar esas horas de vuelo que hablaba Gary que no tenemos hoy en día? Que llegas a entrenar y practicas tus clases formativas, practicas tu colegio por la mañana y por la tarde, tú hablas de informática, las nuevas tecnologías también nos limitan ese tiempo. ¿Cómo podemos hacer en este caso, cómo podemos suplantar eso? Mira, vosotros que sois muy de investigar y demás, más que yo, y hablamos mucho de la norma de las 10.000 horas, ¿no? Y yo siempre digo 10.000, 8.000, 6.000. A mí dame horas de las de calidad con buen método y buen docente que va a aportar mucho más. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en cada país culturalmente es totalmente diferente. Hay niños y niñas que todavía siguen jugando muchísimas horas en la calle, José, en diferentes países, y en el nuestro pues cada vez se juega menos en la calle, ¿vale? Por eso hay que sacarle más chispas al poco tiempo que tenemos para desarrollar el talento de nuestros jugadores y jugadoras. Pero es que luego aparte tenemos también que cambiar esas metodologías directivas que tenemos y hacer metodologías mucho más inductivas. Tenemos que trabajar mucho más la cultura del autoaprendizaje y el autodesarrollo con nuestros jugadores y jugadoras, sobre todo en orientación al alto rendimiento, para que puedan seguir desarrollando también por su propia cuenta esas habilidades y destrezas que en sus ratitos sí quieren desarrollar, pero que normalmente no aplican métodos de manera individual. Y hay en ciertos países que se invierte muchísimo en el trabajo individual de los jugadores o jugadoras, pero desde el contexto del propio business, ¿no? Del desarrollo de talento. Hay aplicaciones para poder hacer malabares de fútbol y top ya y lo otro, y la otra aplicación y metes horas y horas para hacer diferentes destrezas, cuando luego, sin embargo, lo que es la interpretación del juego, el concepto táctico, no lo tienen. Ahí está el trabajo nuestro. No solamente es en el colegio lo que hacemos en clase y los deberes para casa.
¿Qué pasa en el fútbol? Pues hagamos y enseñemos muy bien, con buen método y docentes, lo que tenemos que hacer en el entrenamiento. Y no voy a decir mandemos deberes para casa, sino eduquemos a nuestros jugadores y jugadoras a que tengan capacidades para saber qué es lo importante que tienen que desarrollar en su tiempo libre. Y el día que consigamos eso con los montones de herramientas tecnológicas que tenemos a día de hoy, pero que las podamos llenar de buen contenido, hará que ese tiempo que a día de hoy no utilizan, lo puedan utilizar muchísimo más fuera del propio club y propio entrenamiento. Yo creo, mira, tengo aquí anotado porque antes se me olvidó, pero creo que una de las cosas que, al menos en España, yo creo que en Portugal también, que tenemos un gran nivel de formación de los entrenadores. En otros países también, ¿eh? Pero estos dos yo creo que yo los conozco bastante y creo que tenemos un nivel fantástico. Y creo que somos esclavos de esto. Es decir, sabemos tanto que aplicamos más de lo que el niño necesita que aprender. Es decir, es como si el de matemáticas es un ingeniero y va a clase a los de 6 años y le explica las raíces cuadradas, cuando no toca aún. Y nosotros somos esclavos de nuestro conocimiento. Queremos mostrar casi todo, casi es más una pasarela de conocimiento del entrenador que un momento de disfrute y de aprendizaje del jugador. Eso es un punto que para mí nos impide dejar jugar, ¿no? Si decimos, bueno, vale, no hay calles, es que el problema es que no hay calles, a lo mejor para jugar, ¿vale? Entonces, y en las plazas en las que hay un cartel que pone prohibido jugar al fútbol, prohibido andar en bici, prohibido todo. Bueno, pues entonces el único contexto en el que puede jugar será con nosotros. Si el tiempo que le tendría que estar dedicando a jugar libre, nosotros estamos constantemente poniendo reglas de provocación, normas para que ocurra no sé qué, tipología de marcaje de no sé qué tipo, espacios cerrados, a trabajos analíticos, etcétera, etcétera. Estamos eliminando ese posible momento de autoaprendizaje, como ha dicho Gary. Y creo que es en este caso, la debilidad de nuestra fortaleza. Somos tan buenos formadores que se ha vuelto una debilidad, porque los hemos dejado, les hemos impedido jugar y disfrutar del juego. El otro día, no hace mucho, mi hijo tiene 13 años, viendo el partido de su equipo, decía, es que creo que no hay ni uno de los 22 que esté disfrutando la mañana. Ni uno. Digo yo, el pobre es el árbitro que está aquí pasándolo bien y tal. Los demás no lo disfrutan, están allí acorralados por su entrenador, por los gritos, Entonces, esto es un problema que nosotros tenemos desde el principio de la semana hasta el fin de la semana. Desde la semana del entrenamiento hasta la competición. Y creo que es un elemento a mejorar. No, Yo, Miguel, perdóname, José, Miguel, te voy a poner un matiz. Dispara. Totalmente de acuerdo que el nivel formativo aquí es la pera, totalmente de acuerdo en que tenemos que dar mayor libertad en ese contexto, pero si bien creo que el nivel formativo es muy alto a nivel de los técnicos, yo creo que seguimos siendo muy, muy directivos. Y yo creo que la clave en esta historia es que tenemos que empezar a observar mucho más y aprender a transmitir mensajes para que realmente lo que aportemos a los críos y a las crías vaya orientado a todo eso. Es que encendemos demasiado la radio, Sí, sí. es que nos escuchamos demasiado. Y eso no es ser buen docente, eso es tener mucho conocimiento como entrenador, pero posiblemente igual no ser tan buen docente. ¿Por qué? Porque el input tiene que ser el justo y necesario partiendo del nivel de lo que la niña o el niño está interpretando. Y ahí creo que todavía seguimos fallando mucho. Nos gusta escuchar, o escucharnos mucho, pero Como nosotros dice, mismos, joder, como dice cállate y Marco, observa. como dice Marco, el fútbol no se explica, el fútbol se juega. Eso es, eso es. Dame un segundo que tengo que enchufar el ordenador, ¿eh? Cárgalo, cárgalo. Esto va para largo. No, totalmente, Gary. Al final yo estoy de acuerdo contigo. Somos demasiado, bueno, intervencionistas, por así decirlo, en los procesos, en los entrenamientos. Creo que pasa que eso puede ser extrapolable a casi todas las edades, porque como técnico queremos participar demasiado, hablamos demasiado, dirigimos demasiado y damos poco tiempo a que el jugador tome decisiones. Preguntamos poco a los jugadores, no le preguntamos, oye, ¿qué percibí? Oye, ¿qué ha pasado? Siempre le damos la solución. No, es que no estamos presionando bien, es que no está saltando, es que no estáis ajustando las marcas. Y pocas veces preguntamos, oye, ¿qué percibí? ¿Por qué no están saliendo? ¿Por qué no conseguimos robar la pelota? ¿Por qué no conseguimos salir de una presión? Y no hacemos o no creamos en este caso un proceso reflexivo del jugador y educarlo a eso, a que piensen y a que ellos sean capaces de percibir y entender el juego
desde su esencia y desde dentro, que al final son los protagonistas y son los que ellos se están desarrollando. José, respecto a eso, tengo una pregunta yo que os voy a hacer a los dos. Porque yo me he encontrado muchas veces con niños que eran capaces de responder preguntas. Ahí mata al entrenador. Cuando le responde a una pregunta o le hace una pregunta al entrenador, se queda en blanco. No, pero muchas veces decía yo, pero es que es como Macario, ¿no? Sí, sí. Está hablando el entrenador, no es el niño. El niño Ah, claro, 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 repetido lo claro, que claro. lleva todo el mes, todo el año, diciendo el entrenador con las mismas palabras. Digo, Sí, ¿lo comprenderá de verdad lo que está diciendo? totalmente. Y La después no clave, hay yo creo que la Miguel. clave hay. Perdona, José. No, Gary, perdona. No, digo que al final nos olvidamos de que son niños y que al final esto es que jueguen, no es que es lo que en este caso, bueno, hay contexto, ¿no? Pero que lo importante es que el niño se desarrolle y que practique el fútbol y que sea capaz de desarrollar unas habilidades y en este caso adquirir unos comportamientos, pero que tiene que partir de él, que tiene que partir de que esto es un proceso autoorganizado donde después, en función de dónde caiga la pelota, tú tienes que tomar unas decisiones y tienes que, si te cae la pelota a ti, mirar al lado, percibir dónde están tus compañeros, tu adversario y tomar una decisión. Muchas veces somos muy directivos, creo yo, en ese aspecto. En esto hablamos del esquema de actuación táctica de malo, ¿no? Al final de lo que percibes tienes que tomar una decisión. Si no tomas una decisión, la ejecución técnica no tiene intención táctica, no tiene percepción en ese contexto, ¿no? Y a mí me encanta cuando yo a día de hoy no tengo el día a día como tenía antes en un club solo. Yo ahora doy mucha charla por el mundo, mucho proyecto nuevo, gente que no conozco, niños que no conozco y al final no sabes a quién entrenas, pero las tareas son las mismas. ¿Y cuál es la capacidad, la riqueza de un entrenador? La capacidad que tienes de analizar cuando aplicas una tarea que tiene una serie de conductas a observar, que tengas esa capacidad de ver, no de mirar. Tengas la capacidad de que observando lo que ocurre, recibir información para que, viendo, analizando en qué punto de partida están los niños o las niñas, sepas hacer las preguntas pertinentes, porque con buenas preguntas es alucinante las respuestas súper ricas que nos dan los niños y las niñas desde diferentes edades. El problema es cuando no dejamos ni pensar ni responder, sino que simplemente transmitimos cómo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Chaval, no seas aburrido, joder. Déjale que piense, hazle buenas preguntas, reoriéntale las respuestas y podrás conseguir que, bueno, pues que tengas buenas respuestas. Como puedes ver, mi hija se va al entrenamiento y aquí la tengo preparando la maleta, abriendo los armarios, proceso de la vida y del Está fútbol, el día bien, a bueno, día. Gary, le has enseñado a ser autónoma, que es lo que estamos hablando. Al Hombre, final, si no tendrías que hacer tú la maleta. la multa se la lleva ella, si no lleva las espinilleras, majo, Claro, no claro. yo. No, totalmente. A ver, ahí, ya que nos hemos metido, ¿no?, en este segundo bloque de preguntas, que es del entrenamiento, bueno, un poco al hilo de lo que estamos hablando, hablamos de especialización, ¿no? Estamos hablando un poco de, bueno, yo lo hablo, creo que el principio de especificidad es uno de los más importantes cuando hablamos de entrenamiento, ¿vale? Entonces, la cuestión es si pensáis que la especialización es importante, la especialización temprana en fútbol, conocida en este caso, bueno, como se conoce hoy en día. Si pensáis que es importante, ¿cuándo pensáis que hay que hacer más trabajo específico? ¿Cuándo más trabajo general? Yo tengo mi opinión, que ahora os la daré, pero quiero escucharos primero a vosotros, a ver qué pensáis de este tema. Es una buena pregunta y mira, yo en la zona geográfica donde soy yo, aquí los vizcaínos y los guipuzcoanos tenemos una cultura enfrentada, ¿no? Los vizcaínos somos muy más de especialización temprana, los guipuzcoanos son más de actividad multideportiva y yo siempre digo lo mismo. ¿Y qué más da si el docente no aplica adecuadamente aquello que tenemos que trabajar? Yo no creo en la especialización temprana por especializar. Yo creo en que en función de la etapa apliquemos la enseñanza de aquello que realmente tenemos que enseñar. La utilización del espacio efectivo de juego, José, me vale para el fútbol, para el baloncesto y para el balonmano. La comunicación, la táctica individual, la táctica grupal y la táctica colectiva y la interpretación de la reducción de espacios va con muchos contextos. Para mí la clave está en el método y en el docente. Ahora bien, con la orientación hacia la especialización de una línea deportiva u otra, pues la capacidad de la información adaptada a la realidad que tiene el jugador o la jugadora, pues aporta un valor diferencial. Ahora bien, tenemos que saber formar de manera integral. Y en un área, por ejemplo, como el área condicional, pues ¿qué te voy a decir? ¿Vale? Pues lo mismo también en el área técnico-táctica. Eso que sí vemos muy claro, trabajo de motricidad en ciertas etapas, cómo vamos progresando las cualidades tal y cual,
Pues eso también en el ámbito técnico-táctico e incluso en la utilización del espacio táctico a nivel grupal también se puede aplicar. Ahí en eso creo yo. No creo tanto en el especialización temprana o multideporte. Creo en cómo aplicamos en base a la etapa formativa y madurativa del niño o de la niña la enseñanza del trabajo, por ejemplo, de un deporte colectivo, de la comunicación, del adversario yo, etapa de centración, descentración, etcétera, etcétera. Empieza Nosotros, Miguel. fíjate yo sí creo voy a decir multideporte, quizás no es la palabra más perfecta para definirlo, pero bueno, sí que tener diversos estímulos de diversos juegos, vamos a decirlo, es una riqueza motriz adquirida que además, como decimos los gallegos, no te va a hacer mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, yo he hecho taekwondo, he jugado balonmano y he jugado al fútbol. Y en el Celta no te permitían, cuando yo jugaba, era hace ya muchos años, no te permitían hacer otro deporte. Pero eso es un problema que nosotros tenemos. Los clubes no permitimos hacer otro deporte. Conozco el caso de la Real o la Atleti, que incluso tienen programas para compartir otros deportes. Aquí nuestra intención es parecida, era parecida, y por ejemplo, este es un país de rugby. Y a mí me encantaría que mis jugadores pudiesen hacer rugby un día al mes o a cada 3 semanas. Me encantaría, porque realmente hay comportamientos técnico-tácticos muy diferentes, pero hay otros que pueden ser muy interesantes. Hacia dónde corres, si vas a fijar, si no vas a fijar, bueno, en fin. Luego es que hay que luchar contra la cultura. Pero ¿cómo vamos a hacer rugby? Pero si esto es fútbol, si somos no sé quién. Nosotros en Valencia hicimos, cierto es, no voy a engañar, hicimos un taller de judo. ¿Por qué? Porque vimos que nuestros sub-12, sub-13 y sub-14 en el primer año, y ahora hablo de memoria, creo que tuvimos entre 10 y 12 fracturas de muñeca, de escafoides, etcétera. Digo, y será algo de mucha casualidad que en esa edad nuestros chicos se rompan tanto la muñeca. Pues hicimos un taller de judo para aprenderse a caer. ¿Y cuál es nuestro contexto? El contexto normalmente en nuestros clubes es que no podemos decirle a nuestros chicos, mañana nos vamos todos a la pista de atletismo a aprender a saltar. O nos vamos, el próximo martes nos vamos todos al club de remo a, yo qué sé, a aprender a no sé qué. O nos vamos a... No, no podemos hacerlo eso. Entonces, creo que tenemos que ser nosotros los que creemos, perdón, los que creamos, no, creamos o creemos, de crear, los que creamos nosotros el contexto. Es decir, nosotros tenemos un proyecto en el que un día a la semana, la primera tarea del entrenamiento es jugar a otro deporte, con los pequeños, ¿eh? Hasta los sub-13. ¿Por qué? Porque yo no puedo llevarlos a jugar al baloncesto. Aquí se juega mucho al hockey también, no puedo llevarlos a jugar al hockey. Pues lo que hago es, hay que jugar a balonmano en el calentamiento de hoy. ¿Y cómo se juega al balonmano? Pues tenéis que intentar entender las reglas. Hay zonas prohibidas, es un juego que además, como el fútbol, que tiene una zona prohibida, que es la de fuera de juego, en balonmano hay una zona prohibida. Pues igual tiene alguna interpretación interesante para utilizar. Entonces, claro que entiendo que no solo desde el punto de vista motriz, como ha dicho Gary, pero sí es verdad que es mucho más fácil de medir desde el punto de vista motriz que desde el punto de vista de interpretación del juego. Pero creo que escenarios complejos de juegos diversos, a veces individuales, a veces colectivos, a veces de invasión, a veces de... Pues esto nos enriquece desde el punto de vista también de comprensión del juego. Es más, Guardiola juraría, y creo que no lo invento, cuando dijo que en algún momento se fue a ver entrenar clubes de balonmano para conocer bien ese concepto de fijar, pasar, etcétera, etcétera. No sé si me equivoco o me lo he inventado o lo he soñado ayer. No, fíjate la federación con Horace Wayne, que venía del hockey. Nosotros calentamos jugando a la peste y a la cadeneta para saber utilizar el espacio efectivo de juego, la reducción de espacios, donde presionamos, donde tenemos menos ángulo en la esquina, 90 grados, en el centro, 180. Esto es, Es cuestión de aplicarlo. claro. Ahí estoy. Perdóname, es que parece que eso nos hace menos profesionales. Es que como no es fútbol, ¿sabes? Claro, claro. No, ahí está claro que depende mucho yo creo que lo que habéis dicho, ¿no? Del contexto, por supuesto, de llevarlo a transferencia a lo que tú quieres enseñar y buscar la transferencia que pueda tener el deporte y sobre todo la capacidad que habéis comentado también del entrenador, ¿no? Del docente, de por qué utilizo esas cosas y cómo las utilizo, ¿no? Yo lo que pasa es que en esa problemática que hemos comentado anteriormente de falta de tiempo,
de que en este caso necesitamos, ¿no? Aplicar cada vez más, bueno, pienso que cada vez necesitamos ser más eficientes en los estímulos que aplicamos porque disponemos de menos tiempo. Y es unido a que yo pienso que el jugador le gusta mucho jugar al fútbol. Creo que al final, sobre todo cuando el peque, cuando lo que quiere es jugar al fútbol, yo soy amante de la especialización. A mí me gusta que el jugador juegue al fútbol. Evidentemente veo todos esos aspectos positivos que habéis comentado, pero creo que es muy, yo en mi opinión, creo que la formación es muy importante, que el jugador, con todos los matices que hemos ido hablando a lo largo de la charla, se enfrenta a situaciones reales del que es, pero no porque vaya, en este caso, a ayudarle solo a mejorar y a estar más preparado a la élite. Es porque creo que al final el juego del fútbol por sí es lo suficientemente complejo para desarrollarte muchas habilidades bien enseñado que puedes ir adquiriendo y que, por supuesto, si tienes en este caso tiempo y puedes desarrollar bueno, otros deportes complementarios, por supuesto, creo que es interesante, ¿no? Pero me gusta, yo soy Nosotros, por generar un poco de debate. sí, pero fíjate, por ejemplo, hay muchas veces en los que eh, el- la puesta en marcha de una decisión, vamos a decir, la aplicación de una decisión técnico-táctica en el juego, no se puede llevar a cabo por culpa de un error técnico. Y por ejemplo, no estoy hablando de un equipo adulto, estoy hablando de niños pequeños en los que a veces jugar a lo que vais a jugar o a la que vamos a jugar primero con la mano te ayuda a tener contigo el balón, lo tienes. No es solo que lo posees, lo tienes. Y eso es una ventaja tremenda, con lo cual, desde el punto de vista de aprendizaje de la tarea o del aprendizaje o de la toma de decisión, si quieres, te va a eliminar un elemento distractor, que es que este balón no hay forma de pararlo. Sí, no, no, sí. Cuando hablo de especialización, Miguel, yo entendiendo como esos contextos máximo, creo que digamos que el gol estándar sería esos contextos súper específicos, pero que en todo momento tienes que ir bajándote en niveles de especialización Claro. para que perfectamente utilizar tareas analíticas o tareas donde en este caso tengan transferencia. Pero intentar en la medida de lo posible exponer al jugador a situaciones más relacionadas con el juego, porque con libertad, por supuesto, ¿no? Y siempre garantizándole ese proceso suficiente para que se pueda desarrollar. Ahí estoy de acuerdo en lo que tú dices. Ahora me gustaría hablar un poco, porque ya hemos hablado del entrenamiento, hemos hablado del contexto donde partimos, del entrenamiento, y ahora un aspecto que creo que es muy importante, que es la evaluación. La evaluación en el jugador en formación, ¿no? En este caso, con los dos perfiles que tenéis, más técnico-táctico, perfil más condicional. ¿Cómo o qué pensáis que es importante evaluar? ¿Qué pensáis que es importante ver al jugador? Sobre todo porque nos encontramos, ¿no? Casos que son muy frustrantes, ¿no? Para los jóvenes jugadores, ¿no? Que dejen de que, bueno, lo que se da hoy en día de que dejen de participar o dejen de formar parte de una academia profesional o de un club, que hoy en día ya sea profesional o no, la academia directamente ya son los jugadores seleccionados y muchas veces dice, oye, no puedes formar parte de este equipo, entendiendo yo muchas veces no sé a qué, porque si hablamos de que bueno, el jugador a veces no tiene esa evolución temprana y es con ese proceso, con ese método cuando se desarrolla y llega o puede llegar a jugar en élite, ¿qué criterios pensáis que es importante evaluar de cada uno de vuestros ámbitos y cómo pensáis que debe ser esa toma de decisiones para ver ese progreso del jugador o en qué aspectos tenemos que fijarnos? José, mira, a mí me encanta la pregunta y te voy a decir por qué. Estamos en una época que la tecnología nos permite datos de todo, de distancias, recorridas, intensidades, velocidades, de tracking, de lo que han jugado, dónde han jugado, etcétera, etcétera. Y captamos en base a eso. Y tenemos información de esas cosas y luego a veces preguntas a los técnicos o a los directores de cantera y demás cuál es el perfil de jugador que buscas y cuáles son las cualidades o las conductas que ese perfil tiene que tener. Y dicen, hostia. Y mi pregunta es, entonces, ¿para qué hostias es el Big Data? ¿Qué Big Data es el que estamos reclutando? Todas las montones de horas que pasamos analizando dato, ¿qué tipo de dato es? Es decir, realmente nosotros, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que evaluar a nivel individual? Y no me voy al ámbito condicional, funcional, que está que te estudiado y analizado. ¿Qué tenemos que evaluar a nivel técnico-táctico? ¿Cómo analizamos no solamente el factor individual, sino incluso el factor grupal y colectivo de mis jugadores en función de la etapa, el nivel y el puesto de especificidad de puestos? Y en base a eso, ¿qué conductas son las que tengo que observar?
en el ejercicio, en el entrenamiento y en la competición para saber que realmente esas cualidades que busco en un puesto concreto en base a la edad se están dando en las conductas. El día que somos capaces de establecer esos parámetros, una tarea de entrenamiento cualquiera es uno de los mejores tests para poder valorar ciertas cosas. ¿Qué ocurre? Que como no las tenemos claras, pues entonces no hay test de Dios, ni técnico-táctico, ni historias. ¿Por qué? Porque es que no las tenemos claras. Y yo que ahora lo que hago es hacer de asesor para ayudar a crear modelos de formación y modelos de juego y proyectos de cantera en diferentes clubes, lo primero que pregunto es eso. ¿Qué perfil de jugador queréis formar? ¿Qué modelo de juego queremos aplicar? ¿Qué hay que entrenar entonces para todo esto? ¿Y cómo captamos el proyecto de captación? ¿Qué buscáis en un jugador? Bueno, pues joder, como cada uno va apuntando tal, y luego tenemos parametrizado. ¿Qué tenéis parametrizado? ¿Me entiendes por lo que voy? Entonces, joder, para mí esto es el siguiente gran debate que tiene el fútbol en etapas formativas, incluso de rendimiento, que hay que analizar. Ahora que tenemos la capacidad de analizar fácil y encima con el inteligencia artificial más todavía, la pregunta es, ¿y qué hay que analizar? Es como el GPS, el pulsómetro, qué datos me tiene que dar, ¿no? ¿Cuántas horas hemos metido y sin saber luego qué hacer con esa información? Pues yo creo que nos tenemos que seguir a lo siguiente, ¿no? Y os dejo hablar, que hablo mucho. Mira que lo intento, en serio, intento no estar de acuerdo en algo. Muy bien. Pero fíjate, estaba justo antes de que él dijese que el entrenamiento es una batería de test. Yo estaba pensando que para mí, por ejemplo, yo cuando veo un entrenamiento, la dirección del entrenamiento, qué corrige, cómo explica la tarea, cuáles son los criterios de éxito de la tarea, si lo tiene claro y sabe, y yo lo veo que él corrige bien, no tengo problema porque sé que sus criterios para evaluar son buenos. El problema es cuando estamos gritando sobre todo y no corregimos sobre nada o no damos pies a corregir. Claro, esto es un debate que yo he tenido aquí con un seleccionador en el que vino a establecernos los criterios de selección. Bien, fantástico. Y empezó a dar una serie de criterios. Entre ellos había uno que era que el jugador tenía que llegar al palier X en, no sé, en el test X. Y cuando acabó de escribir sus criterios, yo le pregunté si para él no era importante que el jugador fuese bueno. Y me dice, sí, claro, y yo, es que no lo has puesto. O sea, has hablado de cosas que en 6 semanas yo lo arreglo. Yo en 6 semanas de entrenamiento hago que un jugador suba a 18 de BAM en no sé qué test. Ahora, si el chico tiene los pies cuadrados, pues no lo vas a poder seleccionar, aunque tenga 22 de BAM. ¿Me entiendes? Entonces, como dice, como dice Gary, ¿en qué nos fijamos? Es uno de los elementos más determinantes. Nosotros hemos elaborado una hoja de observación, pero es una hoja de observación muy general. Claro, los entrenadores nos dicen, es que esta hoja no me vale para los medios centros ofensivos. Pues tiene razón. Pues tiene razón. Pues tú tendrás que decirme cuál es el criterio para definir que un jugador es un buen mediocentro ofensivo. ¿Qué comportamiento? ¿Cómo se comporta antes de recibir el balón? ¿Cómo se comporta cuando está fuera de su posición? Va. Vuelvo a decir que el nuestro es un deporte súper democrático, en el que no son criterios cerrados, es decir, no tiene por qué ser un portero 1,93 el criterio de exclusión. Lo primero es, ¿las para o no las para? Si las para, vamos a ver ¿Cómo si va, sigue? si va a ser alto o no. Pero es que si Claro. mide 1,98 y no las para, no me vale el criterio de selección. Entonces, claro, como decíamos antes, es que lo que ha hecho algunos futbolistas profesionales han sido características muy diferentes a los elementos que han hecho que otros sean profesionales. Por eso creo que la variable de evaluación debería ser ad hoc para que el jugador una. Y luego tu propio club tiene, porque tienes que formar futbolistas para tu propio club, normalmente, tiene unos mínimos. Por ejemplo, está aquí en Francia, la liga tiene unas características condicionales muy diferentes a las características que puede tener la liga española en cuanto a alta intensidad, etcétera, etcétera. Claro, si nos quedamos con eso,
yo digo, bueno, pues mira, yo a mis jugadores los agarro y los preparo para que sean capaces de hacer esfuerzos de alta intensidad. Pero lo que tenemos que interpretar es, ¿y por qué tienen esas altas intensidades? Entonces tendrás que prepararlo para defender las transiciones. Porque es por eso que hay alta intensidad, porque están constantemente con pérdidas de posesión de balón y a correr. Y mientras estás corriendo, pierdes la posesión de balón y a correr hacia adelante. Entonces, no se trata solo de definir el perfil, en este caso condicional, sino que tienes que saber cuándo tiene que poner en marcha ese perfil condicional y para dar respuesta a qué escenarios. Por eso entiendo que es complejo, pero a la vez creo que no podemos utilizar los mismos parámetros para todos los futbolistas. No, estoy de acuerdo. Yo creo que eso lo unimos, ¿no? Esa falta muchas veces de los criterios adecuados, ¿no? De observar, de tener un enfoque más individualizado de qué queremos conseguir. Yo creo que eso va a unir un poco a lo que hablábamos anteriormente de la falta de tiempo, de que al final tenemos mucha prisa, creo que nos pasa socialmente, tenemos mucha prisa por conseguir las cosas, nos centramos mucho en ganar y vemos poco, bueno, creo que es un problema del fútbol, que vemos a muy corta distancia, vemos poco a medio largo plazo. Y eso nos lleva a tomar decisiones, ¿no? Cuando un jugador llega y llega en la etapa de fútbol 7 por ejemplo, en España, llega desde muy joven y llega al primer equipo, después de estar 10 años en la academia, pensamos que es un éxito de la academia. Pensamos que todos lo hemos hecho muy bien, que todos los entrenadores hemos sido muy buenos, que todos los preparadores físicos hemos sido muy buenos. Pero cuando un jugador llega en esa misma etapa y a los 4 o 5 años tiene que salir de la academia, no nos miramos a nosotros y pensamos que el jugador no ha evolucionado, que el jugador no ha crecido, que el jugador no... ¿sabes? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día en cuando entrenamos jugadores, es que realmente bueno, creo que uno de los problemas es que no somos críticos con nuestra actuación, que muchas veces cuando se gana somos buenos, pero cuando no, el jugador es el que no ha sido capaz de desarrollar, porque claro, si yo he hecho lo mismo y unos llegan y otros no, el problema es del jugador. Y a veces que no le estamos dando la herramienta Hoy hemos hablado adecuada. de eso. Hoy justo en una reunión técnica hemos hablado de esto, de todos los clubes sacan pecho sobre cuántos futbolistas suben al primer equipo. Nadie dice cuántos no suben, Claro, ¿sabes? sí. ¿Y qué influencia Hay ha ejemplos de tenido? academias en España que solo en la residencia tienen 150 futbolistas, puede ser el volumen que tengan otros clubes también profesionales en toda la academia. Entonces, han subido cuatro, ya macho, pero es que tienes 160 durmiendo todos los días en tu centro de entrenamiento, más Que los otros 100, no sé cuántos. faltaría, yo lo digo siempre, Miguel, cuando hablamos de que sacamos jugadores, digo, faltaría más. Si cogemos a los mejores de cada país, nos repartimos entre 20 equipos, es que faltaría más que no sacáramos jugadores. O sea, lo que creo que tenemos que ser críticos en cuanto si realmente somos exitosos en todo esto que estamos hablando. No es solo en que llegue el primer equipo, ¿no? Creo que el jugador muchas veces de fútbol está por encima de nosotros, está por encima del modelo, está por encima del entrenador, está por encima de todo lo que les han enseñado. Pues yo lo he presenciado. Hay jugadores que han llegado al primer equipo y claro, tú lo ves y dices, veremos a ver. Y cuando llegan y llega y es uno más o es el mejor y dices tú, yo creo que yo no lo he preparado para esto. Creo que el jugador está por encima de todo lo que nosotros le hemos enseñado y te sorprenden. Entonces, muchas veces creo que tenemos que ser más críticos a la hora de, oye, cuánto le aportamos, cómo le enseñamos, que si le estamos dando lo suficiente, si tenemos en este caso el tiempo de maduración suficiente para cada jugador, si cada uno, como tú dices, le estamos evaluando acorde a las posibilidades que puede desempeñar, a su posición, en fin. Creo que ahí tenemos que, en este caso, ser más autocrítico y más complejo a la hora de la evaluación. No podemos ser tan simplistas. Ah, es que juega este y este no juega ya, pero es que a lo mejor que no juega en 3 años el que está en la élite. Y hay que esperar y hay que darle su cariño y hay que darle su tiempo de cocción y, bueno, creo que es algo más complejo. Entonces, a ver, por ir terminando un poco. Tengo aquí una última pregunta que no podía dejar de... Tengo muchas, ¿eh? Estaría hablando horas y horas con vosotros, pero Eres un preguntón, eres un preguntón. me han pasado el guión, me han pasado el guión. La cuestión que no quería dejar, viendo la experiencia internacional que tenéis y conociendo como os conozco, no me gustaría que preguntaros a nivel de vuestra experiencia con los diferentes modelos formativos que habéis visto, los diferentes entrenadores, jugadores que habéis entrenado, entrenadores que conocéis de diferentes lugares del mundo, que os llama la atención ¿qué es aquello, no? Algo que os llame la atención a nivel internacional. Oye, mira, pues en este país me llamó la atención esto, en este modelo me llamó la atención esto, una anécdota o algo curioso que creáis que es diferente a eso que estamos acostumbrados en un modelo más tradicional
¿Algo que me pudierais decir a nivel de anécdota o de comentario o lo que consideréis? Mira, a mí me fascina la capacidad de horas que meten individualmente, por ejemplo, en países como Estados Unidos, a la técnica individual, al desarrollo condicional. Me alucina cómo viven el fútbol en los países latinoamericanos, las horas que meten de calle que decías antes en países como Colombia, en como Uruguay, que de repente tú planteas una herramienta informática con metodología que dices, bueno, pues un niño sub-12 no entrena más de 4 o 5 sesiones al día y resulta que vas a un país que entrenan de lunes a sábado y el domingo compiten y el lunes vuelven a empezar a entrenar y dices, lo diferente que es el mundo, José, lo diferente que es el mundo, lo diferente que es la forma de entender algo que tú entiendes como normal y básico y qué importante es abrir los ojos, observar, abrir los oídos, escuchar, analizar, preguntar y con toda esa información empezar a construir, poner sentido común a los hábitos que algunos pueden ser incluso inadecuados dentro de lo que sabemos que es teoría de entrenamiento, pero aplicar el sentido común desde el respeto a que por algo se hacen las cosas en cada sitio de una manera o de otra y que romper la cultura o la tradición de X años es tan difícil. Por eso destacaría una única cosa, pues te contaría anécdotas de lo que me ha pasado en Abu Dhabi, de lo que me ha pasado en Australia, de lo que... Pero a mí me maravilla de mi trabajo de ahora la riqueza personal que me aporta el ver que hay tantos diferentes puntos de partida en algo tan increíblemente maravilloso como es el fútbol y el deporte, ¿no? Y sobre todo en etapas de formación. Yo con eso es lo que me quedo bueno, pues con la suerte que he tenido en los últimos años estos, bueno, pues de conocer el fútbol por el mundo, ¿no? Nosotros, que en España somos muy de entrenar poquito el lunes, descansar el martes y luego ya veremos miércoles y jueves para el viernes ajustarnos y jugar el sábado. Eh, Aquí, por ejemplo, es muy, muy, muy diferente. Aquí la media de sesiones por semana, cuando yo llegué, eran de 8 o 9 sesiones por semana cada equipo. Eh, y lo aceptan. Quiero decir, los jugadores, tú quieres hacer una doble en España. Igualmente aceptado. Ah, bueno, es que no entienden que, que se puede hacer de otra forma. Sí, sí. En España tú intentas meter una doble un miércoles y la segunda semana te llama el presi. Oye, que el capi, que me llama el capitán, Claro. ¿qué es esto? Aquí no, aquí no. Aquí de hecho hemos tenido que eliminar, pues porque creíamos que era lo mejor, nos hemos encontrado aquí con, con un perfil de lesiones diferentes a las que son, asumo, como normales en formación y que dependen de nosotros, como lesiones por sobreuso, pues, de sobrecarga, etcétera. Y para mí era importante, oye, ajustar eso un poco y dedicarle tiempo a otro tipo de entrenamiento, no todo en campo y sesiones tan largas. Aquí están muy acostumbrados a volúmenes muy altos, priorizan quizás el volumen sobre la intensidad. Fue algo que me llamó mucho la atención, pero es que nadie se quejaba. Ni se quejan los jugadores porque se lesionan o porque se lesionaban de ese tipo de lesión que podían ser controlables, ni se quejan porque les hagas quedarse a comer y luego entrenar por la tarde. Es otra forma de entender el proceso de entrenamiento. Nosotros hemos intentado, que es lo difícil, después de los primeros 6 meses, casi observar y, y analizar para poder tomar decisiones. Bueno, claro, es como cuando tu hijo va con el mechero en la mano y tú le dices, bueno, voy a vigilarlo, no creo que pase nada, pero cuando aprende a encender la llama ya dices, "Puf, no, esto hay que cortarlo". Pues aquí igual, cuando era algo que era muy peligroso, vamos a decir, o que algo que se escapaba mucho de lo que nosotros considerábamos óptimo, pues sí que lo cortamos, pero sí que los primeros meses fueron de observar mucho y luego empezar a meter pequeñitas modificaciones, pero no puedes hacerlo como lo haría en España. ¿Por qué? Porque aquí no hay españoles. Es como si tú quieres ir a Brasil a aplicar el modelo de entrenamiento ruso, pues allí no hay rusos, no puedes. Entonces, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos. Entonces, Sí. encontrar ese equilibrio es un reto fantástico. No, es increíble. Al final, bueno, es lo que hablamos. Si es que al final, yo un poco por resumir, si es que al final es la realidad, es que el modelo formativo en el mundo, o en los diferentes países, los diferentes ciudades, los diferentes equipos, es tan complejo y es tan diverso
que al final llegan jugadores de diferentes sitios, diferentes nacionalidades, bajo diferentes modelos de formación. Y yo creo que eso nos tiene que hacer un poco reflexionar sobre lo que hablamos, ¿no? De no mirarnos no ser tan egocéntrico, ¿no? Y mirar solo nuestro ombligo y nuestro contexto, sino tener la capacidad de, oye, de intercambiar opiniones, de leer, de buscar. Hoy en día con las nuevas tecnologías es bastante fácil. Veo otros modelos porque evidentemente estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, que no puedes llegar y extrapolar un modelo totalmente diferente a lo que está integrado en una cultura, pero creo que sí puedes hacer uso de cosas y conozco que las haces, de cosas que te han servido en España, las has llevado allí, de cosas que habéis tenido en otros países, las integráis, de vuestra experiencia, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, tener la capacidad de entender vuestro contexto, entender la realidad y después aplicar, oye, aquellas cosas que sabes que funcionan y que os pueden venir bien. No, para mí me queda bastante claro. Lo que sí quiero antes de terminar, y esta sí es la última, que como son los dos sois profesores del máster de academia que próximamente va a lanzar FSI, si me pudierais adelantar un poquillo brevemente, muy poco, vuestra temática, de lo que vais a hablar, por un poco que los alumnos también o las personas que nos escuchen sepan qué temática vais a tratar, si me podéis hacer un pequeño resumen de vuestra charla. Pues yo un poquito lo que he resumido en la exposición de hoy, ¿no? Cómo creamos un modelo de formación, es decir, qué cosas tenemos que establecer para poder crear nuestro propio modelo de formación, es decir, cómo vamos a formar jugadores y jugadoras, perfil, contenidos, secuenciación en las diferentes etapas, cómo creamos la estructura de un macro, de un meso, contenidos de diferentes áreas, tareas. Y algo para mí clave, ¿no? Hay que saber qué queremos entrenar. Aquí el foco no es la tarea, el foco es la necesidad. ¿Qué quiero entrenar? ¿Y qué objetivo me marco hoy o qué objetivos me marco hoy o en esta tarea para entrenar esto? Y para eso, ¿qué tarea elijo, busco o creo? ¿Qué conductas tienen que darse en la tarea, en el juego, en el momento que entrenan mis niños? Para que estos objetivos y contenidos se trabajen, ¿qué capacidad tengo yo de observar estas conductas? Y en base a lo que analizo, ¿qué capacidad tengo yo para cambiar o adaptar variables del ejercicio que se adapten constantemente a lo que tienen que hacer o hacen mis jugadores y mis jugadoras? Y eso extrapolarlo también a lo que es el modelo de juego. Una vez que he formado jugadores o jugadoras, ¿cómo construimos la parte colectiva del juego? Mi modelo de juego, estilos, con sistemas, con fundamentos en las diferentes fases, zonas del campo. Y todo eso, ¿cómo se planifica y cómo se lleva a qué? Pues a un proyecto de desarrollo, que es la clave para mí de toda esta historia. Y cómo se une todo eso para que ¡boom!, todo fluya. Espectacular, Gary. ¿Y tú, Miguel, qué nos vas a contar? Bueno, yo tengo uno de los elementos que él ha mencionado, que es el desarrollo de la sesión de entrenamiento y todo lo que hacemos antes de que empiece la sesión, porque no es sentarnos delante de un papel y a dibujar tareas. La tarea es lo último, como él acaba de decir. Cómo tenemos que desarrollar, procesar esa información para definir cuál es nuestro objetivo, cómo vamos a desarrollar los feedback que voy a dar durante la tarea para no hablar de todo y qué elementos puedo ir modificando a lo largo de la sesión para que el nivel de dificultad, la consecución de objetivos se vayan logrando. Y luego hay una parte más de preparación física en la que intentaremos establecer cuáles son las diferencias de entrenar fuerza en niños respecto a adultos y cómo podemos adaptar el contenido, una planificación más a largo plazo o medio plazo si quieres, en función de la edad, del estilo, del momento madurativo, etcétera, etcétera, para poder sacar beneficio y rendimiento al entrenamiento de fuerza desde el punto de vista de mejora de habilidades del movimiento, mejora de los niveles de fuerza, reduciendo el riesgo de lesiones, etcétera, etcétera. Estos son los dos temas, digamos, que creo que vamos a comentar. A ver si es peor, ahora nos habéis dejado con más ganas ya de escuchar la charla, ¿eh? Ya estamos con ganas de intentar, deseando que salga el máster para poder escucharos. No, yo no quiero quitaros más tiempo, que solo quería de verdad daros las gracias porque, bueno, en este tiempo que he podido disfrutar de vosotros, porque al final creo que es un lujo poder contar con vosotros hablando de modelos formativos por la experiencia, por el conocimiento que tenéis, por lo accesible que lo hacéis, ¿no? Y lo fácil y didáctico que exponéis vuestro conocimiento. Para mí, ya os digo, estaría horas y horas hablando.
Pero bueno, sí, entiendo que habrá una segunda parte. Dejaremos que vengan otros ponentes, pero de hecho tiene que haber una segunda parte porque creo que hemos dado unos tips de lo que es el fútbol formativo, de aspectos que tienes que tener que debes de tener en cuenta en cuanto a lo que es el modelo de formación de jóvenes jugadores, pero creo que sabe a poco. Creo que todo este tiempo, a mí por lo menos me sabe a poco y solo quería daros las gracias y ya os digo que para mí ha sido un placer. Para El mí placer ha igual. sido nuestro. Yo espero que la próxima sea en presencial, que podamos comernos unos mejillones de moaña, un poquito de jamón y una buena carne para acabar y que esté la cámara grabando mientras nos ponemos un poquito más... Lo más- hacemos en modo tertulia. La siguiente, Miguel, lo hacemos en Eso, modo tertulia y eso. tiene que haber comida por medio, pues seguro. Pues entonces ya sería perfecto. Dicho que no se podía mejorar, pero viéndolo así sí se puede mejorar. Siempre se puede. Siempre se puede. Para mí un placer, José, para Miguel, la verdad es que formar parte de, pues bueno, pues de un proyecto como Football Science Institute, pues es una gozada para cualquier persona pues que quiere este deporte y bueno, pues que tanto nos apasiona pues el compartir lo que nuestro hobby, ¿no? Que al final nosotros somos como, el balón para nosotros es como la ola para el surfer, ¿no? Y bueno, pues poderlo compartir con gente como vosotros, que sois una gozada de gente y que volcáis todo para aportar vuestro conocimiento a los demás, a los que están empezando y a que la gente que todavía tiene que seguir creciendo, pues bueno, formar parte de este proyecto, pues para mí es un auténtico placer. Así que nada, con carne, con pescado, con lo que haga falta, en una mesa o con una pantalla de estas por detrás, pues siempre que queráis aquí me tendréis. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a los dos, como digo, y a todos los que nos estáis escuchando. Nada, espero que hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo y solo invitaros a seguir nuestro próximo episodio de las FS y tal, que seguro que seguís aprendiendo mucho más y disfrutando tanto como en este. Saludos. FSI Talks, where football experts from around the world share practical and updated knowledge with the FSI community.